Tal y como habéis leído en el título, hay muchísimos secretos que puede que no sepa sobre los Mugiwaras, pues hay datos muy escondidos sobre estos que pasan muchas veces desapercibidos. Pero no solo eso, sino que a través de algunas curiosidades de estos podremos formar alguna teoría, como lo será en el caso de Usopp o de Brook, por lo que algunos personajes contarán con curiosidades simplemente y a otros los analizaremos en profundidad. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Cuando se enfrenta a sus enemigos, Luffy suele llamarlos por apodos y tiene el hábito de burlarse de sus defectos. Pocas veces llama a sus rivales por sus nombres, así pues ha llamado Gorda Desparramada Alvida, Narizotas a Baggy, Escualo a Arlong, Humitos a Smoker y un largo etcétera con casi todos sus adversarios. A pesar de que él mismo admite que admira a los héroes, Luffy no se considera un héroe como tal, a pesar de que mucha gente lo considera así. La razón, según él, es porque un héroe es una persona generosa que repartiría un botín como carne entre toda la gente y que él sería egoísta y se comería toda la carne sin compartirla. Pensamiento que también comparte con Zoro. Esto reafirma su condición de antihéroe en la historia. Luffy nombra a cualquier objeto o criatura de apariencia mezclada por el nombre de la parte no dominante. En la isla donde encuentra a Gaimon llamó al perro pollo simplemente pollo, a pesar de que era mayormente perro. A la serpiente conejo la llamó conejo aunque era más una serpiente, y así Luffy parece tener un apetito imparable, lo cual es otro rasgo en común con las personas D, así como una convicción inmensa de los sueños. Luffy nació el 5 de mayo y medía 1,72 centímetros. Actualmente y después del timeskip tiene 19 y su estatura es de 1,74 m. Luffy posee un gran gusto por la aventura y de hecho ha asegurado que esa es la razón principal por la que quiere ser rey de los piratas, teniendo la convicción de que el rey pirata debería ser la persona más libre del mar. Luffy puede sorprenderse fácilmente por la más simple de las cosas, como cangrejos ermitaños, y se confunde con conceptos básicos como el hecho de que cavar un hoyo junto a otro causará que se llene el agujero contiguo. Luffy no le tiene miedo a la muerte, incluso él mismo dijo que si cumple su sueño estará bien, pero si no es capaz de cumplirlo, también lo estaría. Luffy es el único supernova en conocer personalmente a todos los yonkous conocidos hasta la fecha en el mundo de One Piece. En Cataluña a Luffy se le llama Ruffy. Antes de continuar con el vídeo, te pediría muy rápidamente una cosa, y es que te suscribas al canal para apoyar mi contenido. Eso me ayudaría muchísimo y lo agradecería de corazón, además de comprobar que tienes la campanita activada, ya que si no la tienes activada es prácticamente como si no estuvieras suscrito y YouTube no te notificará sobre nuevos vídeos. Pues te recuerdo además que cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores tendremos un cosplay completo de Trafalgar Law. Agradeciendo mucho este gesto, ahora sí que sí, continuemos con el vídeo. En todo este tiempo, Luffy solo lleva realmente 9 meses junto a los Mugiwara. Esto sin contar los 2 años del salto temporal donde no se vieron, claro. Por lo que, para los que dicen que One Piece es demasiado largo, imaginaros si realmente nos contaran todo lo que nos tienen que contar. Luffy no asesina a sus enemigos porque para él el dolor de perder es tan grande como la muerte misma, además de que piensa que dejarlos con vida es darles una segunda oportunidad. En el capítulo 2 del manga, Alvida golpea a Luffy con un palo con pinchos, sin embargo no logra hacer sangrar a Luffy, y en el capítulo 584 tenemos la historia de Ace Sabo y Luffy, donde aparecen de niños, pero Luffy ya había ingerido la Gomu Gomu. Sin embargo, la bestia que lo golpea con un puño con pinchos sí que logra hacerle sangre, y esto es explicado por Oda en un SBS donde nos dice que los pinchos son más finos y afilados, y es por eso que estos pueden hacerle daño. Eiichiro Oda dijo que Luffy sería de Brasil si existiera en la vida real, aunque en su live action el actor será de México. Luffy es el único personaje que sigue con vida después de enfrentarse a los 3 almirantes a la vez. La comida favorita de Luffy es la carne. Si lo pensamos bien, las pocas veces que Luffy se ha comportado como un pirata de verdad es robando comida a personas estirando sus brazos. Luffy tiene una estatua suya erigida en Dressrosa, de manera similar a Batman en Gotham, en The Dark Knight Rises y Capitán América en New York en The Avengers Earth Magnite Heroes. Luffy logró aprender los fundamentos de las 3 formas de Haki dentro de 1 año y medio, a pesar de que Rayleigh tenía la intención de pasar los 2 años enseñándole, lo que significa que o bien aprendió con rapidez una vez que entendió el concepto, o tiene una afinidad innata para el Haki. Aunque esta es de las más conocidas, seguro que muchos no la saben, y es que en un panel del manga del arco de la Isla del Cielo, Luffy hace exactamente la misma pose que el dios del sol Nika. Aunque los golpes sin Haki no le afecten por ser de goma, Nami al golpearlo sí que le hace daño de verdad.
Según Eiichiro Oda, si Luffy tuviera un trabajo normal y no fuera un pirata, este sería bombero. Estoy seguro de que con todas sus habilidades sería de gran ayuda. Cuando Luffy empezó a utilizar el Gear Second, este le quitaba vida útil, sin embargo en la actualidad y después del time skip esto ya no sucede. Debido al dato anterior, ya que Emporio Ivankov le restó vida útil, es muy probable que Luffy tenga una esperanza de vida muy corta, por lo que no sería raro que este muriera a lo largo del final de la serie. En el manga podemos ver cómo Luffy reacciona al cuerpo de Nami 2 veces. Curiosamente, este está al lado de Usopp, sin embargo no es hechizado por Boa Hancock, y Eiichiro Oda nos reveló la razón, y la razón era Usopp, es decir, si Luffy hubiese estado solo reaccionaría igual que con Boa Hancock. Esto se debe a que es como que Luffy se siente como si estuviera en el colegio con su compañero Usopp, por lo que este se deja llevar completamente. Entonces, y ciñéndonos a estos datos, Luffy sería capaz de ser hechizado por Boa Hancock, siempre y cuando estuviera Usopp delante. Cuidado con el próximo dato, que la verdad es que sea algo irrelevante, pero al encontrarlo tuve que ponerlo. Y este dato es la frecuencia con la que se baña o se bañaría Luffy, y lo cierto es que solo se bañaría una vez por semana. Aunque no os lo creáis, Luffy no estaba pensado en un principio para ser el protagonista. ¿Os imagináis que hubiese sido cualquier otro Mugiwara? Luffy apareció en un número especial de la Shonen Jump donde Enel ataca a Tokyo y Odaiba. Goku llega para combatir a Enel y Luffy llega para ayudarlo. Luffy y Goku realizan entonces un ataque llamado Gomu Gomu no Kamehameha y estos derrotan a Enel. Luffy es famoso en prácticamente todo el mundo de One Piece, pero Luffy realmente no es consciente de la repercusión real que este llega a tener. Desde su pelea contra Buggy, Luffy tiene mucho cuidado en sus peleas con el sombrero de paja, pues antes de la pelea con este no llevaba el sombrero colgado para no perderlo o que sea dañado. Sin embargo, después de la pelea con este sí que lo protege con más sensatez, debido a la importancia que tiene para él. Y este dato es un dato extra, para que os quedéis aún más sorprendidos si no lo habéis pensado, y es que Luffy a día de hoy aún no sabe que el sombrero de paja que tiene perteneció a Goldie Roger, un dato increíble y a tener en cuenta sabiendo la importancia del sombrero y quién se lo dio. Nico Robin, la niña demonio. No por cualquier cosa se le impuso este nombre, ya que su altísima recompensa siendo una niña nos demuestra lo perseguida que estaba en su momento, pues recordemos que este personaje huía de tripulación en tripulación, hasta que finalmente hizo una grandísima amistad con Luffy y sus compañeros. Por orden de unión a la tripulación es la tercera integrante en tener el poder de una Akuma no Mi, siendo Luffy y Chopper los primeros dos, pero es la primera mujer en tener una. Robin, según lo dicho por Oda, nació un 6 de febrero, por lo que su signo zodiacal sería Acuario. En un SBS, un aficionado le preguntó a Oda que si a Robin, teniendo en cuenta la fruta que tiene, le permite hacer un brote en cualquier parte de su cuerpo donde sea, Robin tendría la habilidad de hacer brotar sus senos. Y Oda contestó que era una buena pregunta y que probablemente esta sí que fuese capaz. Otra preguntita del mismo rol decía que si un hombre con brazos peludos hubiera consumido la fruta de Robin, los brazos que hiciera surgir tendrían exactamente la misma cantidad de vello. Oda respondió a esto afirmativamente e incluso hizo un dibujo de ello. El antiguo almirante Aokiji dijo en una ocasión que todas las organizaciones a las que Robin había pertenecido acabaron eliminadas. Esto se comprueba cuando la banda de los Sombrero de Paja es disuelta por Bartolomeo Kuma, aunque resurgió 2 años después. También formó parte de los Baroque Works, que sí, fue eliminada para siempre. Aún así, por ahora sigue habiendo una excepción, y esa sería el ejército revolucionario que le acompañó durante 2 años, y al menos por el momento no ha sido neutralizado. Así que cuidadito. Robin además es la única integrante de los Mugiwara que sabe que Law es un portador de la D en su nombre. Bastante curioso este dato, la verdad. Su verdadero nombre, como todos ya sabéis, es Cutiflam, siendo Frankie que le dio su amigo Iceberg. Cuando discutían Frankie y Iceberg o Frankie hacía algo mal, Iceberg siempre le llamaba Bobonki. Esto por supuesto para llamarlo Bobo. Frankie nació en algún lugar del South Blue y fue abandonado por sus padres en la ciudad de Water 7, donde se quedó con Tom el carpintero y Iceberg, el aprendiz de Tom. Ambos trabajaban para Tom's Workers, un taller de carpintería bajo la tutela de Tom, el legendario carpintero de Water 7 e inventor del Puffing Tam. Por aquel entonces Frankie pasaba los días intentando crear un barco de guerra capaz de derrotar a un rey del mar. Cada uno de estos barcos era bautizado como Battle Frankie, seguido del número de fabricación. En esta época, los piratas de Roger visitaron a Tom durante su viaje final. Uno de los miembros de la banda, concretamente Kozuki Oden, invitó a Frankie a unirse a la tripulación,
pero este rápidamente rechazó la oferta, declarando su desconfianza en los piratas debido a que fue abandonado por piratas en el pasado. Y esto, lo cierto, es que abre otro misterio, ya que Franky pudo haber pertenecido a una banda importante. Es más, pensarás que después de mucho tiempo, Oda no se tomará la molestia de explicarlo. Sin embargo, el mejor ejemplo que tenemos es Sanji con su pasado, ya que no se nos reveló por completo el pasado de este hasta pasados más de 700 capítulos, por lo que no sería descabellado pensar que Franky estuviese con alguna tripulación importante. Si fuera así, ¿cuál te gustaría que fuese? Házmelo saber en la caja de comentarios. Ahora hablemos de la comida favorita de Franky, y esas son las hamburguesas, las patatas fritas y cualquier alimento que acompañe la Coca-Cola. Luffy le ofreció a Franky si quería comer la fruta Mera Mera, en caso de obtenerla, ya que Luffy no quería que estuviera a manos de otras personas, al haber sido la fruta de su hermano Ace. Un dato curioso es que Oda no había pensado en su edad en un principio, hasta que un lector en un SBS se lo hizo saber. Dijo que era estupendo que alguien tan mayor fuera tan animado como lo es Franky, pues a este finalmente se le dio la edad de 34 años. Después de 2 años se puede cambiar el peinado apretándose la nariz. Franky nunca usa pantalones, pero en la película 10 de One Piece está vestido con pantalones. Curiosamente, es la misma vestimenta que usan los demás personajes en una portada a color del manga. Según Oda, al animal que más se parece es a un toro bravo y el color que lo representa es el celeste. La técnica Pirate Docking Six, Big Emperor, es una parodia a las series Super Sentai más conocidas en Occidente como Power Rangers. Según lo dicho por Oda, si los piratas de sombrero de paja fueran reales y fueran de diferentes países, Franky sería de los Estados Unidos. Puede que Franky sepa cómo derrotar a Kuma, pues él ha estado en el laboratorio de su creador. Su forma de hablar es muy peculiar, ya que los japoneses casi nunca pronuncian la R, y él, al recalcarla mucho, parece tener un acento como ruso. Al estornudar dice "Franky". Casi todos los inventos de Franky, como cañones o armas, se activan con cola, al igual que todo él. Necesita la cola no solo para cargarse, sino también para su personalidad, ya que en Enies Lobby Chopper le entregó todo tipo de líquidos que al colocarlos en su estómago, Franky cambió de personalidad y de peinado. En la portada del capítulo 536 se le ve construyendo el alpaca tank, que sale en Kaze-wo Shagashite. En el One Piece de Green Secret Piece, Franky iba a ser un hombre alto y flacucho que había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Podía construir armas pero no utilizarlas. Cuando está realmente enfadado o se está recargando con cola, se puede parecer a Terminator, mayormente por sus gafas, su luz de los ojos y porque básicamente es un cyborg. Su nariz se asemeja al tren marítimo original. Puede estar inspirado incluso también en Popeye, ya que Popeye obtiene energía a través de las espinacas y Franky de la Coca-Cola, además de la forma de sus brazos y que los dos tienen tatuajes en el mismo lugar. Popeye unas anclas y Franky unas estrellas. El seiyuu de Franky es el mismo que el de Mr. Chu y Django. Franky tiene un gran parecido al personaje de Jim Carrey, Ace Ventura, mayormente por la camiseta y el peinado. Es el único miembro de la tripulación de los Mugiwara que va descalzo, exceptuando a Chopper, que no puede usar calzado por tener pezuñas, básicamente. Tras el salto temporal para terminar sus frases, a veces ocupa mecha al final para parecer más guay ante Luffy, Usopp y Chopper. En España usa con mucha frecuencia expresiones de tipo argot, acentuando su procedencia de la calle. En el SBS del tomo 81 se revela la firma de Franky que le dio a Bartolomeo, dibujando una estrella además de una dedicatoria donde pone "para mi bro". ¡Qué máquina este Franky! Hasta el momento solamente 2 oponentes han descubierto el punto débil de Franky y han tratado de usarlo para derrotarlo: Nero del CP9 y Sr. Pink de los Piratas Don Quijote. Besto personaje, Sr. Pink. Otra de las incógnitas que me deja Franky es la nave Plutón. ¿Creéis que este la construirá cuando ésta sea necesaria? Lo cierto es que es algo que me llama muchísimo la atención y que tengo ganas de saber. Sin embargo, como siempre, la opinión de cada uno queda a nuestro juicio, por lo que también me gustaría leer qué pensáis en la caja de comentarios. Sanji. ¿Cuántas curiosidades en realidad albergan a este personaje? Pues incluso cientos de capítulos después, descubrimos que era de una familia muy importante, pero no es eso de lo que vamos a hablar aquí, sino que vamos a enumerar todas esas curiosidades que por norma general los fans promedio de One Piece no saben. Y es que una curiosidad muy interesante, y aunque es de las más conocidas, es que Zeff salvó a Sanji cortándose una pierna y comiéndosela, pues es algo que solo aparece en el manga, ya que en el anime no se da esta versión.
Sin embargo, en el manga se puede observar cómo Zeff, el que lo enseñaba a ser cocinero, se sacrificó de una manera muy fuerte por él. Esto curiosamente es perfectamente comparable a cómo Shanks salvó a Luffy, ya que ambos fueron salvados por piratas y los dos perdieron una parte de sus extremidades. El siguiente dato es bastante curioso, ya que a Eiichiro Oda le preguntaron el por qué Sanji tenía esas curvaturas en sus cejas, mientras que Oda dijo que Sanji podría parecerse a una fruta del diablo. Todo esto antes de que se revelara la verdad sobre él. ¿Quizá hay algo que todavía aún a día de hoy no sepamos? Me gustaría saber tu opinión sobre esto en la caja de comentarios. La marca de cigarros que Sanji fuma se llama King Grund. Esto es revelado cuando Sanji cae del barco durante el regreso de la tripulación al Mar Azul tras su gran aventura en Skypiea. A Sanji se le cambia la forma de la ceja y esta vuelve con forma de corazón. Lo pudimos ver incluso cuando llegó Nico Robin a la tripulación. Sanji fue el único personaje de los Mugiwara en no ser derrotado por Rob Lucci. Si bien es cierto que la pelea fue detenida en el tren marítimo por Nico Robin, realmente esto es una hazaña que no cualquiera puede lograr, ya que sabemos perfectamente que este personaje es realmente poderoso, pues además Sanji tiene un trasfondo a lo largo de la serie y una importancia vital en ayudar a Luffy, siendo este para mí el personaje con más trasfondo de toda la tripulación hasta el momento. Cuando Sanji lucha contra Wanzi, la escena en la que Sanji corta su brazo de ramen con 2 cuchillos, la postura es exactamente la de Roronoa Zoro. Bastante curioso imitar a su querido rival, ¿no creéis? La barba de Sanji después del salto temporal tal vez tenga algo que ver con que hubo fans, en concreto uno, que en el SBS del tomo 13 le preguntó a Oda si lo que tenía en la barbilla era una barba o una simple sombra. Oda aclaró que era una barba y que no lo afeitaría. Tal vez esta nueva barba la haya dibujado Oda para fastidiar a aquellos a los que no les gusta la barba de Sanji, pues Oda dice que le encanta la barba de este. Tras los 2 años del salto temporal, Sanji se ha vuelto sumamente rápido, tanto que incluso dentro del agua parece un tritón, según lo dicho por Usopp y Chopper al estar impresionados por la velocidad que iba en el agua. Hay un personaje en una serie llamada Working que se llama Sato Yun. Curiosamente, este personaje está claramente inspirado en Sanji. Esto lo podemos ver tanto en su aspecto físico como en sus haceres, pues este es un cocinero rubio, que se parece muchísimo a él, y no solo eso, sino que además se le ve eventualmente dándole al canuto. Sanji comenzó a fumar poco después de comenzar a trabajar en el Baratie para impresionar a Zeff, a pesar de sus advertencias de que arruinaría su paladar. Poco después, Sanji y sus compañeros querían mujeres en el trabajo y Zeff no se los permitió. Este le regañó a Sanji diciéndole que no permitiría mujeres porque a estas no se les debe golpear, dándole una lección al preguntar Sanji por qué no golpearles si no entiende algo como lo hacía con ellos, pues muy poca gente sabe de esto y realmente el motivo por el que Sanji comenzó a fumar. Aunque si has visto todos mis vídeos del canal, esta seguramente ya te la sabías. Sanji nunca se refiere a Zoro por su nombre y al contrario tampoco sucede, pues esto solamente se dio una vez en una ocasión en el manga y Sanji llamó a Zoro, aunque al contrario no sucedió, pues Zoro no le devolvió el favor. El reino del Germa, es decir, la familia de Sanji, fue una vez un estado miembro del gobierno mundial, lo que les permitía acceder a privilegios de un reino afiliado. Esto incluye el derecho de asistir incluso al Reverie. La familia real del reino también tiene la singular autoridad de emitir órdenes directas a la marina. Sin embargo, tras lo ocurrido en Totoland, perdieron todos sus privilegios. Los nombres de los hijos de la familia Vinsmoke siguen el patrón del número más Yi para los hombres y número más Yu para las mujeres. Rei, que sería 0, Yu. Ichi, que sería 1, Yi. Ni, que sería 2, Yi. San, que sería 3, Yi. Y John, que sería 4, Yi, portando así estos en sus nombres dicho número. Las cejas de Sanji son las únicas conocidas por su espiral en sentido contrario, es decir, hacia la derecha de su rostro, a diferencia de sus hermanos cuyas cejas están hacia la izquierda. Vin es la traducción al francés de vino y smoke es humo en inglés. Sanji con frecuencia mostraba compasión de manera que le llevaba de comer a su madre así como a las ratas, cosa que Yuji odiaba a gran medida.
Recordad que si queréis un vídeo con la historia más completa y en profundidad sobre la familia Minsmoke y el reino Germa, me lo tenéis que hacer saber en la caja de comentarios. Esta curiosidad seguramente sea la más conocida de todas, pero bueno, si no la pongo luego habrá gente en los comentarios reclamándolo. Y es que Sanji se iba a llamar Naruto, pero esto finalmente no fue así y ya imaginaréis por qué, pues sus cejas también son una clara referencia a este acompañante de comida. Según Oda, Sanji huele a comida marina y tabaco. Menuda mezcla eso de oler a pescado ahumado. El primer cartel de Se Busca de Sanji ha sido uno de los más elevados, a pesar de ser la primera vez que recibía uno. Sanji fue el primer y único criminal en todo el mundo de One Piece en ser buscado vivo, puesto que esto nunca había sucedido antes. Después del salto temporal, Sanji se ha vuelto increíblemente débil a las mujeres, tanto que se convertía en piedra o se desangraba casi hasta morir, al no poder ver mujeres de verdad durante los 2 largos años en el reino de los Okamas, aunque de esto ya se ha recuperado. Sanji nació el 2 de marzo. En la versión original, cuando Veo se dirige a una chica guapa, le da por exclamar Meiorin, que es una palabra italiana que hace referencia al helado, llamando así a las chicas que le gustan dulces o mejor dicho, dulzuras. Sanji es el tercer personaje más popular en el mundo de One Piece, solo superado por Monkey D. Luffy y Roronoa Zoro, por tan solo 30 puntos según lo ha dicho Eiichiro Oda. Sanji siempre ha deseado tener la fruta Suke-Suke que poseía Absalom, puesto que su invisibilidad le daría la ventaja de poder espiar mujeres bañándose, según lo dicho por Sanji, aunque en el manga, ojo spoiler si solo ves el anime, destruye su traje que también le permitía hacer prácticamente lo mismo, demostrando así que no quería ser controlado por esa cosa y que no quería cambiar de personalidad, ya que hubo un suceso que formó una gran confusión en él. Ahora iremos con Nami, con quien seremos bastante rápidos debido a sus pocas curiosidades como tal. Es la mujer pirata con la tercera recompensa más baja del mundo de One Piece. Por lo que se conoce hasta el momento, Alvida sería la correspondiente al último puesto. Es también la segunda con la recompensa más baja de la tripulación. En un principio, Oda tenía previsto que emplease esta un hacha como arma, pero cambió la idea por el diseño de vara que Usopp inventó para ella. Además, Oda confesó que estuvo a punto de privarla de su sombra en la saga de Thriller Bark. En esta misma saga, esta nunca supo que Sanji acudió para salvarla de las garras de Absalom. Recordad, aquel momento en el que este quería obligarla a casarse con él, ya que además estaba inconsciente, y esta sigue sin saberlo a día de hoy. En una ocasión, después de que todo acabara, Sanji dijo que lamentaba su debilidad al no poder salvarla, a lo que ella respondió diciendo: ¿cuándo intentaste salvarme? Pero esta no obtuvo respuesta. Además, es la única persona supuestamente sin haki en poder hacerle chichones a Luffy. Gracias a su temible reputación, el entonces Mr. 7 le ofrece ser un agente numérico de Baroque Works por sus habilidades como cazarrecompensas. Sí, esa banda formada por Crocodile y donde se infiltró la entonces princesa de Arabasta Vivi. Pero él se negó al no permitírsele ser el jefe. Después mató al entonces Mr. 7, pues trató de asesinarlo por haberse negado a formar parte de la organización. Zoro, con tan solo 10 años y siendo solo un niño, fue capaz de manejar el Nitoryu, que es básicamente el estilo de 2 espadas. Roronoa Zoro es más sentimental de lo que creemos, pues tuvo una discusión con Kuina antes de morir y se prometieron ambos que iban a ser el mejor espadachín o la mejor espadachina del mundo. Poco después de esto, Kuina se cayó por las escaleras y murió, a lo que Zoro le pidió a su padre, el que era entonces su maestro, la espada de Kuina. Como muchos ya sabéis, la Wado Ichimonji. Lo curioso es que fue a partir de ese momento que empezó a usar el Santoryu, o mejor dicho, el estilo 3 espadas. Zoro en un principio iba a ser miembro de la tripulación de Buggy, pues Zoro aparece en un boceto que salió en el volumen 3 del manga donde está junto a la tripulación de Krusty el payaso. Como muchos ya sabéis o si lo habéis olvidado, Zoro fue capaz de matar a un dragón en el arco de Thriller Bark, pues es el único capaz de matar a uno en excepción de Ryuma. ¿Será esto un spoiler de lo que podría suceder en Wano? De todos los miembros de la tripulación, Zoro es uno de los que mantienen más templanza y seriedad en las situaciones difíciles. Como ejemplo está su actitud imperturbable cuando Usopp abandonó la banda en Water 7 o el hecho de ser el primero en asumir que no conseguirían nada enfrentándose a Kuma, pero también acostumbra a protagonizar situaciones ridículas que resultan a veces cómicas, como las innumerables veces en las que se separa de los demás y se pierde. En la versión española su nombre se pronuncia Zorro, y como la costumbre en España es anteponer los nombres a los apellidos, el nombre completo se enuncia como Zorro Ronoa.
También el cambio de nombre es una referencia a El Zorro, famoso personaje espadachín, que también lucha con un pañuelo en la cabeza. En las películas, en cambio, es llamado Roronoa Zoro, en parte debido al cambio de distribuidor de las películas en España, que es diferente al de la serie. Y esto, la verdad, es que chirría muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo odiaba cómo sonaba eso. Zorro, Ronoa. O sea, ¿qué me estás contando, compadre? Aunque en la mayoría de sus batallas Zoro ha ganado, han habido combates en los que se ha encontrado al borde de la derrota y la muerte. En Arabasta contra Dad Bones, en Enies Lobby contra Kaku y en Arlong Park contra Hatchan, aunque es cierto que esto es debido en mayor parte a las heridas que le dejó Mihawk en su anterior combate. Como ya sabéis, Zoro es un gran espadachín, pues a lo largo de su vida ha tenido varias espadas en sus manos. Las espadas que usó contra Mihawk no son nada relevantes, pues las utilizó durante mucho tiempo hasta que el combate contra Mihawk las destruyó. Sin embargo, hay una espada que sí fue importante y sí que utilizó, y es la Yubashiri, con una hoja de color azulado y un peso muy ligero. Esta arma es una de las 50 Ryo Wazamono. La poseía el propietario de la tienda de espadas de Lockdown, pero se la regaló a Zoro al ver su habilidad en el arte de la espada. Su primer uso fue en la pelea contra Baroque Works en Whiskey Peak. Esta espada fue destruida mientras luchaban en Enies Lobby por Shu con sus poderes. Pero lo curioso aquí es que le hizo un funeral a la espada. Sí, a la espada, donde la colocó finalmente junto a la tumba de los piratas Rumbar. Zoro demostró una habilidad semejante al Kenbunshoku Haki, cuando luchó contra Dad Bones en Arabasta. Dad Bones le tiró una columna encima y Zoro, sin saber cómo, consiguió esquivarlas adivinando dónde caerían las piedras. Según él, podía escuchar la respiración de las piedras cuando caían. Se desconoce si Zoro despertó el Kenbunshoku Haki en ese momento o se trataba de otra habilidad. ¿Qué pensáis vosotros, nakamas? Y esta curiosidad puede que sea algo irrelevante para algunos, sin embargo, esto es un punto de inflexión en cuánto importante es el mundo de One Piece. Y es que, aunque muchos ya lo sepáis, Roronoa Zoro apareció en un episodio especial de Los Simpson, donde este aparecía junto a varias celebridades. Esto lo vi yo en mi casa personalmente un día random, algo que la verdad me impactó muchísimo, pues no me esperaba en ningún momento ver a Zoro entrar en la casa de Homer Simpson, sinceramente. Zoro nació el 11 de noviembre y su signo zodiacal occidental, por si a alguien le interesa, es Escorpio. Zoro perdió en total 2001 duelos contra Kuina. ¡Grande Kuina! Pero espera, que aún quedan los datos más interesantes. En el supuesto caso de que un Mugiwara tuviese que morir, nunca podría ser Roronoa Zoro, aunque también tenemos que incluir aquí a Sanji. Si bien es una suposición, tenemos que tener en cuenta las palabras que el mismísimo Eiichiro Oda dijo, pues dijo explícitamente que eran las alas de Luffy, por lo que significa que sin ellos quizá Luffy nunca encontraría el One Piece, y ninguno de nosotros queremos que eso suceda, ¿no? François Loyonois es el pirata que inspiró a Eiichiro Oda en la creación de Zoro, aunque no tomó todas las características para su personalidad. Este pirata francés de mediados del siglo XVII destacó por su crueldad, tanto es así que bien le valió el apodo de la Lacra de España. También fue inspiración para el nombre, basándose en su pronunciación del japonés. Cuando escuchó que uno de los Shichibukais, concretamente Mihawk, alias Ojos de Halcón, ostentaba el título de mejor espadachín del mundo, Zoro decidió salir a derrotarlo para ganarse ese título. Sin embargo, Zoro, como de costumbre, se perdió y no encontró su camino a casa, por lo que es por eso que se convirtió en un cazador de piratas para así alimentarse y reparar constantemente sus espadas. Zoro es considerado el vicecapitán de los Mugiwaras, sin embargo, Oda esto lo desmintió y dijo que solo tenía el puesto de espadachín a bordo, aunque muchos en realidad ya dieran eso por hecho. Teniendo en cuenta lo ambicioso que es Zoro al convertirse en el espadachín más fuerte del mundo, es difícil imaginarlo haciendo otra cosa. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos fans se pregunten cómo sería su vida si este no fuera un pirata. Oda aborda esta misma cuestión en el volumen 76 de las preguntas de los SBS, y Zoro sería ni más ni menos que un agente de policía. ¿Significa esto que si Zoro no fuera pirata, podría asumir un cargo en la marina, por ejemplo? Desde su primera aparición en 1997, el aspecto de Zoro ha sufrido varios cambios. Tras el salto temporal de 2 años de la historia, regresó con un nuevo aspecto. Por desgracia para los fans, hubo algunos momentos en los que su aspecto sufrió errores de continuidad ocasionales. En la edición Jump del capítulo 598, la cicatriz que recibió durante el salto temporal aparece inicialmente sobre su ojo derecho. Sin embargo, el creador de la serie, Eiichiro Oda, confirmó en el siguiente capítulo que se trataba de un error.
En el capítulo 698 sufre otro error cuando su icónica cicatriz es sustituida por otra. En lugar de una cicatriz diagonal cosida, tiene una cicatriz de quemadura en forma de X como Luffy. Este error se corrigió, por supuesto, posteriormente en el volumen 70 del manga. ¿Sabías que el nombre de Zoro cambia en ocasiones en la traducción al inglés? Pues a este se le llama en ocasiones Zolo. Esto para no tener problemas con el mencionado anteriormente personaje ficticio, el Zorro. En el doblaje de Funimation se le vuelve a llamar Zoro, mientras que Viz Media sigue dirigiéndose a él como Zolo. Lástima que en España no se diera este caso o algo similar, ya que así al menos no se hubiese llamado Zorro. Usopp, un personaje que ha demostrado a pesar de sus miedos mostrarnos cierto lado valiente, capaz de haber perfeccionado su estilo de combate como lo es ser un tirador bastante decente. Y no solo eso, sino que este personaje ha logrado incluso perfeccionar poco a poco su haki de observación. Sin embargo, en el arco de Wano lo hemos visto bastante desconectado de lo que nos mostró anteriormente, como si le faltara un pequeño impulso para mostrarse a sí mismo y demostrarnos a todos que en realidad sí que es un valiente guerrero. Y es que Usopp ha demostrado que puede ser de gran ayuda cuando realmente lo necesitamos, como ese momento épico donde todos en Dressrosa nos sorprendimos y donde a este incluso se le dio el cartel del dios Usopp. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que es el personaje más humano de todos, creo que lo mejor que le podría pasar en estos momentos es que a este personaje se le diera ese último impulso con la Akuma no Mi que se merece. Y mezclando cada una de las pistas y parámetros que nos ha ido mostrando Eiichiro Oda, creo que podemos sacar más o menos qué Akuma no Mi se le daría a este personaje. Eso sí, revisa que estés suscrito, ya que más de la mitad de los que veis mis vídeos no lo estáis, y así estaríais apoyando mucho mi trabajo, además de darle a la campanita en todas para ser de los primeros en ver estos vídeos, ya que esto me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Como os iba diciendo, Usopp nos ha mostrado a través de los años que este personaje es en realidad el más humano de todos. Podría ser perfectamente uno de nosotros, un lector del manga más que está disfrutando de esta aventura y que de repente lo han metido ahí dentro, con personajes extremadamente poderosos, rotos en poder, monstruos y de todo. Y es normal que este personaje tenga cierto miedo a según qué cosas, pero aquí lo más curioso no solo sería la Akuma no Mi que este podría tener, sino los efectos secundarios que esta le causaría, ya que como todos ya sabéis, las Akuma no Mi no solo dan un poder al usuario y ya está, sino que además estas en su mayoría poseen efectos secundarios. Véase por ejemplo la mismísima Sugar, quien era capaz de convertir a la gente en juguetes, pero que como efecto secundario de la fruta le hacía tener su apariencia de niña. Y como estos ejemplos hay muchísimos más, pero creo que no es necesario decirlos todos porque ya me entendéis. Sin embargo, con las pautas que nos ha ido dejando Oda ya podríamos saber qué tipo de fruta se merecería tener realmente este personaje. Uno de los primeros ejemplos sería el Foreshadow de Skypiea, donde Sanji llama a Dios a Luffy y esto finalmente se cumple. Pero no solo eso, sino que además el prenombre de Dios a Usopp siempre ha estado ahí, mencionado también de nuevo por el mismo Sanji en la saga de Skypiea, en su cartel de Se Busca, o incluso cuando sorprendieron en Dressrosa a la gente que se lo quedó mirando con esa mirada atónita como si estuviese mirando a un dios. Pero es que además ya sabéis la relación que tiene Usopp con Elbaf, lugar donde creo que este podría obtener su Akuma no Mi. Aquí la cuestión es qué tipo de fruta tendría este realmente, ya que sería muy fácil decir que tendría, por ejemplo, no sé, la fruta de un dios gigante o algo así, y ya está, ¿no? Pues no creo que sea algo tan marcado como eso, sino que creo más bien que la fruta de Usopp sería ese impulso final para darle esa valentía que necesita y la fuerza que se merece. Creo que su Akuma no Mi podría estar relacionada incluso con sus propias mentiras, es decir, una Akuma no Mi que sea capaz de a primera vista parecer que eres muy poderoso, pero que a la hora de la verdad no lo seas tanto. Me explico, que Usopp comiese esa Akuma no Mi, creyese que este es invencible y que fuera con todo hacia adelante, pero que una vez ganada esa valentía, viera que la fruta realmente no es lo que le está dando ese poder, sino que la fruta en realidad le está dando ese valor que le faltaba y que antes no tenía. Pero para eso deberíamos desarrollar una fruta que se adecue perfectamente a estas consecuencias.
y de ahí vendría también lo de los efectos secundarios, ya que así Usopp ganaría un poder extremadamente poderoso, pero a base de su propia consciencia y valentía, algo que demostraría no solo a nosotros, sino al mismísimo Usopp de que en realidad si él quiere es capaz de hacer todo lo que quiera, pues este también mencionó que quería morir en una isla desierta como un valiente guerrero, y si bien lo de morir no creo que pase, sí creo que este finalmente se vuelva un guerrero muchísimo más valiente de lo que es. Para eso también tenemos que irnos a los paneles del manga donde este personaje menciona que tiene a un gran ejército con él, pues aquí viene en realidad la revelación de todo esto, ya que como muchos ya sabéis, las palabras de Usopp el mentiroso finalmente acaban siendo realidad, por lo que creo que ese gran ejército del que tanto nos habla capítulo tras capítulo podría ser el mismo, es decir, que encontrara una Akuma no Mi y pudiese crear guerreros a voluntad. De ser así, este personaje crearía 1000 hombres para que estén de su parte. Estos podrían ser tipos random o mismas clonaciones de él, algo así como un Kagebunshin. Esto lo que haría en Usopp sería darle la confianza más grande que haya tenido nunca, ya que no paraba de remarcar que este quería un ejército de 1000 hombres detrás, algo que parece ser a primera vista un sueño para Usopp y que le daría finalmente la valentía que este necesita. Pero esto, ¿cómo se contrarrestaría con lo que he mencionado anteriormente? Sencillo, básicamente Usopp estaría tan confiado que usaría esos 1000 hombres que ha creado detrás. Sin embargo, y a pesar de darle toda la valentía que este necesita, se daría cuenta de que con el paso del tiempo estos personajes de ejército que él está creando no sirven para nada, que son simples sombras para asustar o despistar, lo que le daría una confianza tremenda a nuestro querido personaje después. Eso haría también que solo con su fuerza de voluntad y que con un pequeño empujoncito, este fuese capaz de tener la valentía que necesita. Sin embargo, nos queda algo por mencionar que serían los efectos secundarios de dicha fruta, ya que creo que enlazando todo esto sería la fruta perfecta para Usopp, pues no me gustaría que este se encontrara una fruta súper poderosa y estuviese roto en poder, sin haber hecho nada realmente y que la Akuma no Mi que haya consumido le diese esa fuerza. Por lo que esta fruta de la que os estoy hablando creo que tendría todo el sentido del mundo, ya que Usopp así se resarciría de una manera más limpia, por decirlo de alguna manera. Pero vayamos con los efectos secundarios que os estaba mencionando. Esta fruta sería la clave para cambiar completamente la personalidad de Usopp, ya que aunque a día de hoy no miente tanto, este lo sigue haciendo de vez en cuando. Por lo que esta fruta, cada vez que este dijese una mentira, podría proporcionarle esa cosa que está diciendo en realidad. Es decir, que si por ejemplo dijese que tiene una barba gigante, a este le creciese una barba gigante realmente. Eso sí, hecha de sombra, ya que la fruta trataría de eso. Tengo esa posibilidad, o bien que la fruta, cada vez que este dijese una mentira, le creciera aún más la nariz, tal y como le pasaba a Pinocho. Creo que una de estas dos opciones sería muy interesante. Imaginaros que a Usopp se le da este power-up que todos esperamos, pero como digo, que no sea una fruta extremadamente poderosa. Lo cierto es que sería bastante interesante ver algo así, y no solo eso, sino que además podría cumplir con sus palabras finalmente, habiéndolo conseguido prácticamente con su propio pie, sin ayudas externas, sin un poder de fruta roto y que no tuviera nada que hacer, algo conseguido inconscientemente y con su propia fuerza de voluntad, algo que sería increíble para cualquier humano que somos como él y leemos el manga, ya que recordemos que Usopp puede ser la viva imagen de cualquier lector si estuviese dentro del mundo de One Piece. Brook. ¿Cuántos hemos sentido esa emoción al saber del trágico pasado de este personaje? Personaje el cual es uno de mis favoritos y que a fin de cuentas y con todo lo sucedido, él sigue sonriendo. Imaginaros por un momento en esa tesitura, y es que cualquier persona que pudiera imaginar una situación similar se echaría completamente las manos a la cabeza. Y eso es lo que trataremos de analizar hoy, y es el trágico pasado de uno de los personajes más queridos en el mundo de One Piece. Pero para entender bien a Brook tenemos que situarnos en lo sucedido hace 50 años, y qué es lo que causaría en Brook esa sonrisa que a mí personalmente me transmite muchísima tristeza. Por lo que, para entenderlo mejor, haremos un breve resumen de lo sucedido. Curiosamente, Brook era el guardián de un antiguo reino en el West Blue, razón por la cual también es un espadachín. Sin embargo, por ahora es desconocido el por qué dejó este reino. Pero ahora hablaremos también un poco de su apariencia antes de su muerte.
Y es que Brook era flacucho, alto, de 38 años, con un muy característico rostro. Tenía una ligera barba de cabra. Normalmente llevaba tonos. En su frente había una cicatriz que tenía un ligero parecido al símbolo omega. Comúnmente asociado este símbolo con los artistas como Ozzy Osbourne, Slash y otras celebridades musicales con características similares. Brook, posteriormente y tras abandonar ese reino desconocido, se unió a los piratas Rumbar, liderados por el capitán Yorkie, el Cálico. Yorkie le hizo el ofrecimiento con la condición de que hiciera lo que a Brook le gustaba más: hacer música. Y Brook, por supuesto, aceptó con todo gusto, volviéndose el músico de la tripulación, dispuesto a que su música alegrara hasta un niño. Tiempo después, y antes de entrar a la Grand Line, se encontraron con una ballena bebé enorme, en esos momentos del tamaño de un bote, a la cual llamaron Laboon. Brook la apreciaba mucho por ser tan juguetona con la tripulación, y porque se alegraba mucho cuando Brook tocaba el violín. Sin embargo, por ser tan pequeña, Yorkie decidió abandonarla hasta que se hiciera grande y pudiera ayudarlos en combate. Algo que me parece bastante cruel, la verdad. Brook nunca quiso dejarla y Laboon lo siguió hasta cruzar la Reverse Mountain, la entrada a la Grand Line. En este lugar, los piratas Rumbar encontraron a Crocus, el vigilante de los Cabos Gemelos. Finalmente, la tripulación decidió dejar a Laboon en este lugar al cuidado de Crocus. York y los demás piratas Rumbar, entre ellos Brook, le hicieron la promesa de regresar a verla una vez más. Los piratas Rumbar recorrieron muchos lugares en Grand Line. Justo antes de llegar al Nuevo Mundo, el capitán Yorkie se enfermó de gravedad, por lo cual tuvo que dejar a la tripulación, ya que el médico no conocía la enfermedad que lo aquejaba y que probablemente sería mortal. Esta enfermedad podemos compararla probablemente con la misma que tuvo Nami, aunque a día de hoy eso no está confirmado. Posteriormente, Yorkie fue trasladado de regreso al West Blue, y Brook ocupó el puesto de capitán momentáneamente. Es aquí cuando ganó, por razones también aún desconocidas, su primera recompensa de 33 millones de berries. El paradero de Yorkie es desconocido, pero se cree que está muerto, aunque yo personalmente lo dudo muchísimo. Trágicamente, al llegar al Nuevo Mundo, al Florian Triangle concretamente, los piratas Rumbar enfrentaron a un mortal y poderoso enemigo que es por ahora desconocido, quienes en una jugada sumamente sucia les arrojaron flechas envenenadas, hiriendo al médico y matándole al instante. Cuando los piratas Rumbar viajaban ya sin médico, todos los miembros empezaron a morir poco a poco. Todo esto hasta que finalmente Brook también lo hace. Antes de morir, tocaron una última canción que Brook grabó en un dial de sonido, traído de Skypiea por un comerciante y que llevaría a Laboon con la esperanza de que la habilidad de Brook finalmente funcionara. Imaginaros por un segundo estar con todos vuestros amigos, compañeros y que de repente todos, absolutamente todos, hayan muerto, pero que tú seas el único superviviente de toda esa familia. Está claro que ellos ya no están, sin embargo, lógicamente el que sufre en vida eres tú. Y eso es lo que le pasó a Brook en estos sucesos, que fue realmente así, pues su fruta funcionó a la perfección para devolverle a la vida. Sin embargo, no era solamente lo que le esperaba a Brook, sino que al intentar encontrar de nuevo su cuerpo, este ya estaba completamente en los huesos al haber pasado demasiado tiempo, pues Brook, al morir, no encontró de primeras el cuerpo suyo al que poder volver. Después de ese trágico suceso, Brook siguió vagando por esa zona durante muchísimos años, solo, habiendo perdido a los amigos que más quería en el mundo y, sobre todo, sin nadie con quien hablar, ver o abrazar. La historia de Brook nos muestra lo que es la simpleza de lo que es ser un ser humano, pues en pocos segundos incluso el más fuerte del mundo puede caer abatido. Sin embargo, lo que vivió Brook hasta ahora no sería lo único que le sucedería, pues aun vagando solo por esos mares durante 50 años, y aunque no le hiciera falta no tener ni siquiera un plato de comida que saborear, a este le causaría graves daños psicológicos, pues solo hay que ver cuando se pone a llorar enfrente de los Mugiwara.
En algún momento de los últimos años vagando, después de lo sucedido, su sombra fue robada por el pirata Gecko Moria. Imaginaros, si ya lo estaba pasando mal, que a causa de esto nuestro querido Brook no podía ni siquiera salir a plena luz del sol. Sin embargo, lo que nos enseña Brook en esta serie es que se puede salir de absolutamente todo. De todo, literal. Lo único que no tiene salida es la muerte. Excepto para Brook, claro. En la celebración, Luffy le pidió ser tripulante una vez más, a lo que Brook volvió a negarse, al decir que tenía la misión de entregar el mensaje a la Boon. Esta vez, Luffy dijo que conocía a la ballena y que Luffy la iba a volver a ver. Brook recordó sus tiempos con los piratas Rumbar y cantó el saque de Binks. Después, él mismo pidió ser tripulante, a lo que Luffy y los demás finalmente aceptaron, pues este fue capaz de volver a vivir, de unirse a una nueva tripulación sin miedo a volver a perder a los seres que más quería, siendo este capaz de enfrentarse a lo que sea para así ayudar a sus amigos en la tripulación, capaz de incluso en el time skip de hacer una banda de rock y ser una estrella reconocida mundialmente. Y sobre todo, ese yojojojo que nos rompe el alma a todos si lo pensamos fríamente, pues es una sonrisa que antes estaba vacía y triste. Sin embargo, con el paso del tiempo, Brook aprendió a volver a amar, a querer a sus nakamas, a protegerlos y hasta enfrentarse a la mismísima Big Mom. Por ello, creo que Brook es el héroe de los héroes, no solo por su valentía, de ser capaz de enfrentarse al mismísimo Ryuma o a la poderosísima Yonko, sino que, aun hundiéndose en el pozo más grande que alguien se puede hundir, ha conseguido salir, ha sabido transportar esas fuerzas y esas ganas e incluso encontrarle a la vida no uno, sino muchísimos sentidos. Y ese es el mensaje que nos quería transmitir Oda con este personaje, que la vida solo se vive una vez. Bueno, en este caso dos, pero hablándolo muy en serio, hay que aprovechar cada momento como si fuera el último. Querer, amar, disfrutar y sobre todo no dejar que nada de lo sucedido te pare, pues esta anécdota puede ser perfectamente una ayuda para cambiar a ver la perspectiva de la vida a muchísima gente. Me gustaría ir con las curiosidades de Jinbe, pero la verdad es que no tiene nada que sea extremadamente relevante, a no ser que nos vayamos al momento en el manga en cuando este se puso con Luffy a donarle sangre y eso fue un impacto total para absolutamente todos los Gyojin. Pero vamos, sí que tiene alguna curiosidad, pero no me llama mucho la atención ninguna en concreto, así que desgraciadamente pasaremos al siguiente. Y para finalizar iremos con Chopper, un personaje sin apenas misterios que ocultar, pero sí alguna curiosidad bastante llamativa, como por ejemplo que Oda dijo en un SBS que si Chopper consumiera 4 Rumble Balls seguidas, el que experimentaría una nueva transformación no sería Chopper sino el propio mangaka. Además es el Mugiwara más joven. Oda tenía en mente que en la saga de Thriller Bark este iba a perder su sombra. Según Oda, la X del sombrero de Chopper es la cruz de los hospitales, solo que está hecha diagonalmente. Es el Mugiwara que más ha aumentado una de sus recompensas con respecto a una cifra anterior, ya que pasó de valer 100 berries a los 1000, multiplicando la cifra por 10. Así que cuidadito con reírse de la recompensa del Tanuki. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Os dejo 2 vídeos que os van a interesar, así que echadles un ojo. Recordad suscribiros, compartir este vídeo con vuestros amigos y comentar. Un saludo y hasta la próxima.